Mayo de 1992. El cuerpo de Chalino Sánchez es encontrado en una zanja, pero el verdadero crimen comenzó mucho antes del primer disparo. Por décadas, el nombre de los responsables fue susurrado en cantinas y mercados, pero nunca escrito en un tribunal. ¿Por qué las autoridades de Sinaloa retrocedieron? ¿Quiénes eran los hombres con distintivos federales que lo llevaron a la oscuridad? Hoy, abrimos los archivos que el tiempo intentó borrar para confrontar las teorías, los nombres ocultos y la verdad incómoda que Culiacán aún tiene miedo de contar. Si los casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos ves. Culiacán en 1992 era un estado mental donde la supervivencia exigía un equilibrio peligroso sobre el filo del destino. El sol de Sinaloa, implacable, parecía derretir el asfalto, mezclando el olor acre del polvo de los caminos con la fragancia opulenta de perfumes importados y el rastro metálico de pólvora que flotaba en las esquinas. En aquellas calles, cada mirada cargaba un secreto y cada apretón de manos podía ser el inicio de un pacto o el preludio de una traición silenciosa. La ciudad respiraba una electricidad estática, una tensión que se sentía en la nuca de quien osara hablar alto en lugares equivocados. Era un escenario de opulencia súbita y ruina igualmente veloz, donde el lujo de las camionetas contrastaba con la sencillez de la tierra batida, creando un teatro de sombras constante bajo el calor abrasador que definía el alma de la frontera mexicana en aquel año. El salón de fiestas, las bugambilias, servía como el epicentro de esta tormenta social, un oasis de luces de colores rodeado por la oscuridad impenetrable de la periferia. Dentro de aquellas paredes, el aire era denso, saturado por el sudor de la multitud y por el vapor del alcohol que fluía sin restricciones, celebrando la llegada del héroe local. Las luces de neón se reflejaban en los vasos de vidrio y en las hebillas de plata, creando un mosaico visual que enmascaraba la precariedad de la paz vigente. Había una vibración casi religiosa en el recinto, un fervor que emanaba de las cientos de personas amontonadas para presenciar al hombre que daba voz a sus propios miedos y glorias. Sin embargo, detrás de la fachada festiva y del brillo de los reflectores, existía una arquitectura de vigilancia donde cada entrada y salida era monitoreada por ojos que no buscaban entretenimiento, sino el control absoluto sobre el ambiente. La música que llenaba el salón no era solo ruido, era el latido del corazón de Sinaloa, traducido en el lamento de los acordeones y en el ritmo que dictaba la cadencia de los corazones presentes. Cada nota soplada por los instrumentos parecía cargar con el peso de generaciones de campesinos, traficantes y soñadores que veían en el corrido el registro histórico de sus propias existencias marginales. El sonido era envolvente, pero poseía una aspereza que impedía la relajación completa, manteniendo a la audiencia en un estado de vigilia constante, propia de quien conoce la fragilidad de la vida. Entre los brindis y los gritos de alegría, el timbre de las voces se fundía en un coro colectivo que buscaba en la melodía una forma de catarsis y olvido. Era una celebración absoluta, un momento en que la realidad brutal de las calles quedaba suspendida por la magia narrativa de las letras que narraban huidas imposibles y venganzas sangrientas. A pesar de la multitud que lo rodeaba y del calor humano que emanaba de cada rincón del salón, un aislamiento invisible comenzaba a cristalizarse alrededor de Chalino Sánchez. Él estaba en la cima de su gloria, aclamado por cientos de voces, pero había una distancia infranqueable en su mirada, como si ya habitara una dimensión diferente a la de sus fanáticos. Rodeado de luces, cámaras y manos extendidas, el cantante parecía sumergido
en una soledad profunda, un desierto interno que contrastaba drásticamente con la euforia externa del público. Era como si pudiera escuchar, más allá de la música, el susurro del viento que soplaba desde los caminos vacíos que lo esperaban tras el último acorde de la noche. Aquella sensación de estar profundamente solo en medio de muchos era la señal más clara de que el destino ya lo había marcado, separándolo definitivamente del mundo de los hombres comunes. Chalino Sánchez no se presentaba, con la pompa de un ídolo fabricado por la industria. Traía consigo el polvo de las montañas y el peso de una vida forjada en la dureza del campo. Su postura era recta, marcada por una economía de movimientos que delataba a un hombre que no desperdiciaba energía ni palabras en vano. Con un sombrero bien puesto y la mirada fija en el horizonte, transmitía una autoridad natural que no necesitaba de títulos ni presentaciones grandiosas para ser reconocida. Externamente, su sencillez era casi desconcertante para aquellos acostumbrados al brillo artificial del éxito, ya que vestía su identidad como una armadura funcional. Detrás de su voz rasposa y cruda, existía un dominio interno absoluto, una claridad sobre su lugar en el mundo que lo convertía en una figura sólida en medio de la fluidez engañosa de la fama y de los intereses que lo rodeaban constantemente. El código de conducta que regía cada paso de Chalino no estaba escrito en libros, sino grabado en el alma de quien creció, donde la ley es un concepto lejano y el honor es la única moneda real. Él era la personificación de la frontera, un hombre definido por una disciplina férrea que se manifestaba en la forma en que lidiaba con el peligro inminente sin perder nunca la compostura. Mientras que otros podrían sucumbir a la arrogancia o al miedo paralizante, Chalino mantenía una calma trascendental, fruto de una aceptación profunda de las reglas del juego que él mismo había elegido jugar. Su superioridad no emanaba de una fuerza física abrumadora, sino de una integridad moral que imponía respeto inmediato tanto a amigos como a enemigos. Sabía que la verdad de un hombre no reside en la potencia de sus pulmones, sino en la firmeza con la que sostiene la mirada ante las consecuencias de sus elecciones. Frecuentemente subestimado por críticos que buscaban solo técnica vocal o refinamiento estético, Chalino respondía con la autenticidad bruta de quien narra verdades vividas en su propia piel. No buscaba el conflicto por vanidad o exhibicionismo, pero poseía la valentía silenciosa de quien se niega terminantemente a huir cuando la sombra de la violencia cruzaba su camino. Esta resiliencia interna era lo que lo hacía verdaderamente peligroso para el sistema establecido, pues no podía ser comprado ni intimidado por la retórica ruidosa del poder. Su fuerza residía en la sencillez de sus acciones. Subía al escenario, cantaba sus verdades y permanecía fiel a lo que predicaba, independientemente del precio que esto pudiera costarle a su integridad física. Al final de cuentas, Chalino Sánchez no era solo un cantante de corridos, era el corrido mismo cobrando vida. Un símbolo de resistencia silenciosa que hablaba más fuerte a través de sus silencios que de sus gritos. La sombra de Sinaloa no se manifestaba solo en rostros individuales, sino en la presencia colectiva de hombres que operaban bajo el manto de una autoridad sombría e incuestionable. Eran las figuras de negro, moviéndose con la confianza gélida de quien detenta el monopolio de la violencia y el respaldo de un sistema que no admite disidencias. Con sus distintivos federales y armas pesadas, representaban la fuerza bruta en su forma más pura, creyendo firmemente que el orden del mundo se mantenía por el cañón de un fusil y por el miedo que inspiraban. Estos hombres eran respetados no por su virtud, sino por la capacidad técnica de borrar existencias con la frialdad de un verdugo. Se veían a sí mismos como los guardianes de la estructura, los ejecutores de una voluntad invisible que dictaba quién podía cantar y quién debía callar para siempre
en aquellas tierras áridas de Sinaloa. El contraste entre estos ejecutores y el hombre en el escenario era evidente, revelando un abismo de percepción sobre lo que realmente significa tener poder sobre el otro. Mientras Chalino extraía su fuerza de la vulnerabilidad de su propia historia, el antagonista colectivo basaba su existencia en la ilusión de que la superioridad física es la medida final de todas las cosas. Observaban al cantante con un desprecio calculado, viendo en él solo un obstáculo ruidoso que necesitaba ser removido para restaurar el equilibrio del terror. Para estos hombres, Chalino era una anomalía peligrosa que osaba ser más grande que las reglas impuestas por el miedo, una afrenta a su ego institucionalizado. No veían al artista ni al ser humano, veían solo un objetivo que desafiaba la hegemonía de su fuerza, ignorando por completo que la verdadera autoridad no nace de la opresión, sino de la autenticidad vivida. En el corazón de este antagonismo residía una creencia limitada y peligrosamente ingenua, la convicción absoluta de que la muerte física es capaz de silenciar una verdad eterna. Representaban el ego del sistema, una fuerza que se siente autorizada a eliminar cualquier elemento que amenace el control absoluto de la narrativa local a través de la violencia directa. Estaban convencidos de que, al eliminar al mensajero, lograrían destruir el mensaje y desanimar a cualquier otro que pensara en seguir el mismo camino de independencia moral. Esta certeza ciega les impedía comprender que estaban tratando con algo que trascendía la carne y la sangre, algo que las balas no podían perforar. Eran prisioneros de una lógica corta, creyendo que el poder de las armas podría callar una voz que ya se había convertido en el himno de un pueblo sediento de representación y valentía ante las sombras. El acordeón lloraba las notas de alma enamorada, cuando el destino se manifestó en forma de un trozo de papel arrugado, entregado por una mano anónima en medio de la euforia. Al desdoblar el mensaje bajo el brillo cegador de los reflectores, el rostro de Chalino Sánchez sufrió una metamorfosis sutil pero profunda, que no pasó desapercibida para los ojos atentos de la primera fila. El sudor que corría por su frente pareció súbitamente más frío, y la cadencia de su voz vaciló por una milésima de segundo, antes de retomar la firmeza de quien acaba de leer su propia sentencia de muerte en tiempo real. En ese instante, el Salón Las Bugambilias dejó de ser un lugar de fiesta para convertirse en el tribunal donde el tiempo de vida del artista estaba siendo pesado contra la inmortalidad de su honor. La presión social en el recinto se volvió una entidad física, una niebla de expectativa que asfixiaba la risa y transformaba el aplauso en un sonido fúnebre. Ignorar la amenaza o buscar un refugio inmediato sería, para Chalino, un acto de traición suprema contra la esencia misma de las historias que pasó años narrando al pueblo. Sabía que el público había notado el golpe, y cualquier señal de vacilación destruiría la filosofía de valentía absoluta que servía de cimiento para su carrera y para la identidad de sus seguidores. Al terminar el show, no salió por la parte trasera como un fugitivo, sino que caminó hacia la salida con la dignidad de quien cumple una última obligación solemne antes del cierre definitivo de las cortinas. El trayecto hasta el vehículo estuvo marcado por un silencio cargado, donde cada sombra proyectada en las paredes parecía un espectro listo para cobrar una deuda de sangre que la música ya no podía posponer. El conflicto había llegado al punto de no retorno, donde la supervivencia física se volvía secundaria ante la necesidad de mantener la integridad moral intacta hasta el último suspiro. El trayecto en auto por las calles oscuras de Culiacán, justo después del evento, se transformó en un descenso lento y claustrofóbico hacia el abismo inevitable que lo esperaba. Las avenidas, antes familiares, parecían ahora extrañas y hostiles, como si la propia ciudad estuviera conteniendo la respiración
mientras observaba el desplazamiento final de su hijo predileto. Dentro del vehículo, el silencio era interrumpido solo por el sonido amortiguado del motor y por la respiración pausada de Chalino, quien mantenía los ojos fijos en el camino, con una serenidad que rozaba lo trascendental. Cada esquina doblada y cada semáforo en rojo eran recordatorios de que el tiempo de negociación con el mundo de los vivos se estaba agotando, dando lugar a una cuenta regresiva dictada por el destino. La atmósfera se volvía cada vez más densa, llena de una expectativa que no permitía distracciones, haciendo que el espacio interno del automóvil pareciera reducirse con cada kilómetro recorrido hacia la emboscada final. De repente, el brillo violento de las luces altas rasgó la oscuridad en el retrovisor, señalando el acercamiento de las camionetas que transportaban a los hombres decididos a terminar ese viaje de forma abrupta. El contraste era evidente y simbólico. Por un lado, la arrogancia ruidosa de los perseguidores, que maniobraban con una agresividad destinada a intimidar y quebrar el espíritu de su presa. Por el otro, la calma inquebrantable de Chalino, que no intentó maniobras desesperadas ni buscó escapar del cerco que se cerraba rápidamente a su alrededor como una trampa de metal y odio. Mientras los interceptores exhibían sus distintivos y armas con una ostentación vulgar de poder, el cantante se mantenía envuelto en una paz que sus verdugos nunca lograrían comprender ni poseer. La escalada de tensión alcanzaba su punto máximo en aquel encuentro de voluntades desiguales, donde la fuerza bruta chocaba con la resistencia silenciosa de un hombre que había aceptado el fin mucho antes de que se amartillaran los gatillos. El momento decisivo ocurrió en una zanja lodosa, lejos del brillo artificial de los reflectores y del calor de los aplausos, donde la realidad cruda de la frontera encontró el mito. Sin diálogos heroicos ni prolongaciones dramáticas, la orden fue corta, seca y definitiva, cortando el aire frío de la madrugada con la fuerza de la inevitabilidad. Chalino Sánchez no suplicó misericordia, ni buscó una huida imposible. Simplemente miró el cañón del arma con la misma claridad mental que definía sus canciones más sombrías. El sonido de los disparos no fue un espectáculo, sino un punto final abrupto que terminó con la materia para dar inicio a la leyenda eterna. Allí, la eficiencia de los ejecutores fue meramente técnica, pues fallaron en quebrar la postura del hombre que se mantuvo íntegro hasta el último instante. La vida se desvaneció dejando atrás un vacío que la violencia nunca llenaría. El silencio que siguió a los disparos fue más ensordecedor que el propio ruido de las armas, cayendo sobre la zanja como un manto pesado y definitivo. En el suelo húmedo de Culiacán, la figura de Chalino Sánchez permanecía inmóvil, pero curiosamente desprovista del caos que generalmente acompaña al fin violento de un hombre común. No había contorsiones de desesperación ni la mirada vidriosa del miedo. Lo que quedaba era una quietud digna, una especie de control absoluto que trascendía el propio cese de la vida física. El ambiente, antes cargado de una violencia eléctrica, súbitamente se volvió estático, como si la propia naturaleza estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir en aquella oscuridad. El cuerpo estaba allí, rendido a la gravedad de la tierra, pero la presencia de Chalino parecía haberse expandido, ocupando cada centímetro del espacio vacío entre los verdugos y el horizonte silencioso de Sinaloa. Los hombres de negro, antes inflados por la certeza de su misión y por la autoridad de sus armas, sintieron un vacío de propósito que no sabían cómo llenar. Guardaron sus revólveres con movimientos mecánicos, pero la satisfacción de la victoria no llegó, siendo reemplazada por una inquietud sutil que les erizaba la piel bajo el uniforme. Al mirar al hombre que acababan de abatir, no vieron a un enemigo derrotado, sino un enigma que permanecía soberano incluso en el silencio de la muerte definitiva. Había algo en la forma en que Chalino había aceptado el golpe que desarmaba la lógica de la fuerza bruta,
dejando a los ejecutores prisioneros de una incomodidad que las palabras no podían nombrar. Habían cumplido la orden técnica, pero la sensación de dominio se había evaporado, dejándolos pequeños ante la magnitud de lo que no pudieron destruir: la integridad moral de aquel cantante de corridos. Lejos de allí, el eco de los tiros pareció reverberar por las colinas de polvo y por las ventanas cerradas de la ciudad, que parecía saber, instintivamente, que algo irremediable había cambiado. El viento soplaba ahora con una melancolía seca, cargando el olor de la tierra removida y el susurro de una era que se cerraba para dar lugar a la eternidad del mito. La carretera vacía, que antes era el escenario de una persecución claustrofóbica, se convirtió en solo un camino desierto, bajo el brillo pálido de las estrellas que comenzaban a desvanecerse con la llegada del amanecer. El mundo continuaba su ruta indiferente, pero el aire en Culiacán estaba saturado con la percepción de que la sangre derramada en aquella zanja no era el fin de una historia, sino el inicio de un culto. El protagonista mantenía su control absoluto, ya no sobre sus propios músculos, sino sobre la memoria colectiva que se preparaba para santificarlo. La ruptura interna de los verdugos comenzó en el momento exacto en que el silencio de Chalino se volvió más elocuente que cualquier protesta o súplica final. Esperaban encontrar el pavor en los ojos de un condenado, pero encontraron solo el reflejo de su propia pequeñez ante una valentía que no lograban procesar. El sistema, representado por aquellos hombres de negro, se dio cuenta tarde de que, al borrar la vida física del cantante, habían eliminado los límites humanos que lo ataban a la realidad material. La noticia de la muerte no propagó el miedo pretendido, sino una ola de reverencia que comenzó a transformar el inframundo de Culiacán en un santuario de memorias indomables. Donde antes había solo una voz rasposa, ahora nacía un mito que los ejecutores, en su ceguera técnica, nunca podrían silenciar ni controlar, convirtiéndose ellos mismos en meras notas al pie de página en una historia que pretendían terminar con sangre. La victoria verdadera no residió en la supervivencia física de Chalino, sino en la incapacidad de sus verdugos para mantener la integridad de su propia creencia en la fuerza bruta. Al regresar a las sombras, los hombres que apretaron los gatillos cargaban con ellos un fardo invisible, la percepción de que habían fallado en su propósito más profundo de dominación psicológica. La transformación del antagonista ocurrió en la ruptura de ese ego institucionalizado, que vio su autoridad desmoronarse ante la dignidad inquebrantable de una víctima que se negó a ser victimizada. Pasaron de verdugos omnipotentes a prisioneros de una narrativa que ahora escapaba de sus manos, creciendo en proporciones que ningún fusil podría contener. El sistema, que buscaba reafirmar su control absoluto a través del exterminio, se encontró súbitamente debilitado por la propia eficacia de su violencia, percibiendo que la sangre de Chalino actuaba como un catalizador para una nueva forma de resistencia espiritual. Culiacán se transmutó de escenario de un crimen a suelo sagrado, de una tragedia que redefinió el concepto de héroe en aquellas tierras áridas y olvidadas por la ley oficial. La derrota física de Chalino generó una apertura para una nueva percepción colectiva, donde la fuerza bruta fue finalmente reconocida como una herramienta limitada y estéril ante la verdad. Aquellos que ordenaron la ejecución vieron su prestigio amargo transformarse en una forma de aislamiento moral, mientras la figura del cantante ocupaba cada esquina y cada mente de la población local. La transformación fue sutil en las superficies, pero tectónica en las estructuras profundas de la sociedad, que pasó a ver en la postura de Chalino el espejo de su propia sed de autenticidad. Los opositores, antes confiados por el miedo que imponían, se convirtieron en siervos de una memoria que intentaron borrar.
demostrando que la voz silenciada resuena con una potencia que el grito de los opresores nunca logrará alcanzar. El aprendizaje amargo para el antagonista fue el descubrimiento de que la muerte de un hombre auténtico es solo el combustible para su propia divinización popular y simbólica. Creyeron que, al eliminar el cuerpo de Chalino de la ecuación, eliminarían también la amenaza que su voz representaba para el orden establecido por el terror. Sin embargo, lo que encontraron fue el nacimiento de una presencia omnipresente que los acechaba en cada acorde de acordeón que sonaba en los mercados y plazas. La transformación final ocurrió en la aceptación de que la verdad de un hombre, cuando se vive con integridad absoluta, se convierte en una fuerza de la naturaleza que no puede ser contenida por zanjas comunes. El sistema de sombras, antes seguro de su omnipotencia, se vio obligado a enfrentar su propia obsolescencia moral, mientras el rey del corrido asumía su trono definitivo en el alma de un pueblo que nunca más lo dejaría morir de hecho. La lección central que emana de aquella noche en Culiacán trasciende el género musical o el contexto del crimen, revelando que existen deudas que el arte por sí solo nunca puede pagar, pero que el honor personal liquida con precisión absoluta. Chalino Sánchez comprendió que sus letras no eran solo narrativas de terceros, sino un contrato moral firmado con su público, y sobre todo, consigo mismo. Leer la nota y elegir continuar la presentación demostró que la integridad de un hombre se mide por su capacidad de sostener su propia verdad bajo la sombra inminente de la muerte. No hubo discurso, solo la acción deliberada de permanecer en el escenario, transformando su voz rasposa en el testimonio vivo de que la dignidad no es negociable. Esta filosofía de vida, forjada en la dureza de la realidad, enseña que el valor de una existencia reside en la coherencia entre la palabra dicha y el acto final practicado. La verdadera sabiduría de Chalino no residía en la habilidad con las armas ni en el alcance de su fama, sino en la aceptación consciente de su propio destino, caminando hacia él sin vacilar ni un solo paso. Él personificó la idea de que el hombre libre es aquel que conoce los riesgos de sus elecciones y aún así se niega a permitir que el miedo dicte el ritmo de su camino. Su eficiencia moral estaba en la calma trascendental con la que enfrentó lo inevitable, una postura que desarmó el propósito violento de sus verdugos mucho antes de que se escuchara el primer disparo en la oscuridad de la zanja. Al aceptar el fin con tal serenidad, demostró que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que abrazamos con claridad espiritual. Esta rendición de la materia ante el mito reveló que la paz interior nace de la alineación perfecta entre el propósito de vida y el sacrificio necesario. La narrativa de Chalino Sánchez sirve como un recordatorio universal sobre la valentía necesaria para ser auténtico en un mundo gobernado por sombras y apariencias engañosas. En un ambiente donde el silencio era la regla de oro para la supervivencia, él eligió la transparencia bruta de su voz, pagando el precio más alto para garantizar que su mensaje no fuera diluido por la cobardía. La lección que permanece resonando es que la verdadera fuerza no emana de la opresión ejercida sobre el otro, sino de la autenticidad, vivida hasta las últimas consecuencias, transformando la vulnerabilidad humana en una fortaleza indestructible. Ser fiel a la propia voz, incluso cuando el mundo exige tu silencio, es el acto de rebeldía supremo que garantiza la inmortalidad del espíritu sobre la finitud del cuerpo. Chalino no solo cantó la realidad de su pueblo, la vivió con tal intensidad que su historia se convirtió en el mapa para todos los que buscan la verdad. La imagen que queda es la de una carretera vacía bajo la luna gélida de Culiacán, donde el polvo se asienta mientras el sonido lejano de un acordeón parece flotar en el viento, negándose terminantemente a detenerse.
No buscamos aquí a un culpable con nombre y apellido, pues el misterio de Chalino Sánchez no reside en quien apretó el gatillo, sino en la fuerza incalculable de quien eligió no desviar la mirada de su propio fin. Selló su trayectoria con su propia sangre para garantizar que su historia nunca tuviera un punto final, transformando un momento de violencia brutal en un monumento de integridad eterna y silenciosa. Ahora, ante el vacío que sucede a esta narrativa, solo queda una pregunta que continúa resonando en la oscuridad. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir para sostener la verdad de tu propia voz? ¿Qué revela esta historia sobre la valentía que aún no te has atrevido a despertar?